Well, it looks like at least about half of our crowd stayed. Okay. And the other half maybe will come back from their coffee break. La otra mitad quizás venga luego de su descanso tomando café. So I want to jump into the history, a little bit of the history of the idea of evolution. So quiero entrar en la historia de la idea de la evolución. The general idea of evolution actually goes back to several centuries before Christ. La idea de la evolución va muchos siglos antes de Cristo. A number of philosophers, Muchos filósofos, such as Democritus como Demócritos and Anaxagoras, y Anaxagoras and Lucretius especially, y Lucretius, who wrote a very, very long poem que in escribió the century before Christ. que escribió un poema bien largo antes de Cristo. They talked about just matter sticking together and eventually forming living creatures. Hablaba de la materia juntándose y creando criaturas. I'm not going to go into that in much detail. No voy a hablar mucho de eso. But when Paul went to Acts 17, Pero cuando Pablo va a Hechos 17, remember we looked at that passage ¿se acuerdan que last hablamos night? de eso ayer? When he went to Harvard University? Cuando fue a la Universidad de Harvard. Okay. And we said that that was a very important statement on creation. Y dijimos que eso fue un comentario muy importante acerca de la creación. It says there that there were Epicurean philosophers. Decían que habían filósofos epicúreos. Okay? And they held basically a view of life similar to Darwin. Y ellos tenían la misma visión que Darwin. Because they had all grown up with the Lucretius poem, De Rerum Natura. Porque ellos habían crecido con ese poema de Lucretius, que había sido escrito antes de Cristo. Yeah. And his poem, De Rerum Natura, means the way things are. Y su poema, el tema original, el que se le dio, significa la manera en que las cosas son. Okay? And it's a very, very amazing, let me go back here. But the idea of evolution Pero la idea de la evolución had a huge breakthrough 60 years before Darwin. se hizo mucho más grande 60 años antes de Darwin. Because Lamarck Porque Lamarck, let me just translate a little bit more. I mean speak a little bit more, okay? Okay. So Lamarck, who was a scientist in Paris, el que era un científico en París, came up with an idea of evolution that I will now explain. salió con una idea de la evolución, la cual voy a explicar ahora. Okay. It's the idea of an animal is striving and making an effort, La idea de que un animal está haciendo un esfuerzo, such as horses trying to reach the higher branches, como caballos tratando de alcanzar las ramas más altas. and the more the effort is made, the more there's a response put into the seed of the next generation. Y mientras más se hace el esfuerzo, hay una respuesta que se pone hacia la próxima generación. This is called the inheritance Se llama la herencia of characteristics that are acquired during a lifetime. de características que se obtienen durante una vida entera. One scientist tried to test this by cutting off the tails of mice. Un científico trató de probar esto cortando las colas de ratones. He thought if I cut off the tail of the mice, maybe the babies will be born without tails. Y dijo, quizás si corte las colas de los ratones, los bebés nacerán sin cola. But the babies had tails. Pero los bebés tenían cola. So he cut off their tails. So, cortó sus colas But their babies had tails. y sus bebés tenían colas. But he was convinced that Lamarck was right. Y él estaba convencido de que Lamarck estaba en lo correcto. So this scientist named Weismann cut off the tails of 100 generations So, of este mice. científico cortó las colas de 100 generaciones de ratones. I feel sorry for the mice. I Yo me really siento feel sad for the bien mal mice. por los ratones. Realmente me siento bien mal. They suffered as a result of this guy's idea. Sufrieron por el resultado de las ideas de este hombre. This is around the year 1900. Esto fue alrededor de 1900. So he wrote up the result. He says, I no longer believe in Lamarck's idea. Entonces él escribió sus resultados y dijo, ya yo no creo en la idea de Lamarck.
So Lamarck proposed that Entonces Lamarck propuso eso as the engine of evolution, como el motor de la evolución, but it didn't catch on. pero no se pegó mucho. Okay, so that was about 1800. Eso fue en los 1800. But then Darwin came up with his idea, Entonces Darwin vino con su idea, and that is that animals are experiencing mutations or variations. y es que los animales están experimentando mutaciones o variaciones. Okay, so I have here the T-Rex tooth. Aquí tengo el diente de un tiranosaurio rex. Okay, very sharp tooth. Es bien afilado. And so the idea is that maybe the earlier tooth was not as long and sharp, Y la idea es que quizás el diente más temprano no era tan largo y tan afilado. okay? And so when that mama gave birth, some teeth, baby teeth were longer, some were shorter. Y cuando el tiranosaurio dio a luz, algunos dientes eran más largos, otros eran más cortos. The babies that had longer teeth did a better job of catching and killing prey. Los bebés que tenían dientes más largos hicieron un mejor trabajo de cazar y matar a la presa. And they passed that change on to their Y children. pasaron ese gene y ese cambio a sus hijos. The children, the offspring with shorter teeth never survived. Las criaturas con dientes más pequeños no sobrevivieron. Okay, so they didn't pass on their short teeth. Y no tuvieron la posibilidad de pasar ese gene de dientes más pequeños. And that kind of variation, Y esa variación, according to Darwin, de acuerdo a Darwin, can be expanded or extended to explain all developments in nature. puede ser expandida y extendida para explicar toda la naturaleza. And so nature selects the better La naturaleza escoge lo mejor and rejects that which is not efficient. y rechaza lo que no es eficiente. Okay? So this is called natural selection. Esto es selección natural. Now the idea of variation La idea de la variación was replaced around 1940 by random mutation. se reemplazó en 1940 por la mutación alteratoria. And even though at that point they didn't know about DNA, Y a pesar de que en ese momento no sabían acerca del ADN, so they didn't know about those point mutations, no sabían de esos puntos de mutación, they did know that there was something that was called a gene. sabían que había algo que se llamaba un gen. Okay, so that much was known by 1900. Eso era conocido. And en so los that's where Darwin's theory was modified, Y ahí es donde la teoría de Darwin se modifica and it was called neo-Darwinism. y se llama neodarwinismo. Okay? So what replaced what? ¿Qué reemplazó qué? Selection on variation Selección en variación. now became selection of mutations. Ahora se compone por selección de mutación. Okay? Now that's the heart, that's the beating heart of Darwin's theory. Ese es el corazón de la teoría de Darwin. But as a result of us all coming from some bacteria down here, Pero como el resultado de nosotros saliendo de alguna bacteria aquí abajo, there is a tree of common descent or common ancestry. hay un árbol de ancestros que es común entre todos. And that's exactly what Darwin's theory asserts, that we're all related. Y eso es lo que asegura la teoría de Darwin, de que todos estamos relacionados. Okay? So let me just show you what Richard Dawkins, a Darwinist, says. Vamos a mostrarle lo que Richard Dawkins dice de Darwin. Okay, biology is the study of complicated things that give the appearance of having been designed for a purpose. La biología es el estudio de cosas complicadas que dan la apariencia de haber sido diseñadas para un propósito. It's an interesting statement from an atheist, isn't it? Es un comentario muy interesante de un ateo, ¿no lo creen? Is he on the edge of becoming a God believer? Él está, creo que, cerca de convertirse en un creyente de Dios. No. He says that that's just an appearance. Dice que es solo apariencia. That's all. That's nothing more than that. Es todo, nada más. He says it's an illusion. Dice que es una ilusión. That actually it's chance mutations, random mutations, and natural selection that has crafted everything. Que de hecho las mutaciones alteratorias y la selección natural es lo que lo ha hecho todo.
And so Darwin, of course, as I said, proposed this motor of evolution called natural selection. Y entonces Darwin, como dije anteriormente, propone este motor de la selección natural. And I'm going to picture this as a series of arrows. These mutations are coming in. Are you ready for the mutations? ¿Están listos para las mutaciones? Voy a poner las mutaciones como una serie de flechas. Okay, here we go. Aha. Aquí vamos. And all those mutations are coming in on the creature, and only the good ones can pass Y through. todas estas mutaciones están pasando por la criatura y solo las buenas pueden pasar. It's like a filter. Es como un filtro. Okay, so the harmful mutations are kept out Las mutaciones dañinas se mantienen afuera because the animal can't reproduce. porque el animal no se puede reproducir. It loses in the race for life. Pierde en la carrera de la vida. Now, is natural selection real? Entonces, ¿es la selección natural real? Of course it's real, Sí. but it only acts, in my view, I'll just say that. It only acts, in my view, to eliminate things. Pero de mi punto de vista solo actúa para eliminar cosas. It doesn't have the power to create new DNA or organs. No tiene el poder de crear nuevo ADN y orden. You see the difference? ¿Ven la diferencia? So it may explain the survival of the fittest, Puede explicar la sobrevivencia del más fuerte, but it cannot explain the arrival of the fittest, how the fittest got there in the first pero no place. puede explicar cómo el más fuerte llegó hacia ese punto. This is a phrase that I learned from one of our scientists. Es una frase que yo aprendí de uno de nuestros And you know científicos. who he got it from? ¿Y saben de quién él la obtuvo? One of the most important Darwinists of today. Uno de los darwinistas más Are you importantes del día. shocked? ¿Están asombrados? I'm pleasantly shocked that even the Darwinists see that their theory can only explain the survival but not the arrival Yo of the estoy new asombrado structure. de que hasta los darwinistas pueden entender que la teoría explica el sobrevivimiento, pero no la llegada. And one of my favorite questions to ask to my friends who are Darwinists is this. Y una de mis preguntas favoritas para preguntarle a los darwinistas es esta. Can you name for me any beneficial mutation which resulted from genuinely new DNA code? ¿Puedes nombrarme algún beneficio bueno que haya resultado del código de ADN? And I'm talking about code that was written by natural selection and mutations. Y estoy hablando del código que fue escrito por la selección natural en las I've mutaciones. asked that hundreds of times, He preguntado eso miles de veces. and the only answers I've gotten were ones that do not qualify. Y las únicas respuestas que he obtenido son respuestas que no califican. So the key is this. So, aquí está la clave. Is there a limit that determines the power of mutations, random mutations, in the construction of body plans? Hay un límite que determina el poder de las mutaciones al azar en la construcción de nuevos planes corporales, de That nueva is new morfología. morphology. Yeah. Morphology, do you know that word? Morfología, ¿saben lo que The significa? structure. Es la estructura. Okay. Like a palm tree has different morphology than I do. Como una palma Right? tiene una morfología diferente. Very a mí. different. Bien diferente. Okay. And so it's like the architecture. It's the actual, the como shape and the form and the organs. Es la arquitectura, la forma, los órganos, Yeah. todo. Okay. So the theory then that we're going to be critiquing is the common ancestry of all life. La teoría que vamos a estar criticando es la descendencia común de toda la vida. Okay, and the common descent. Descendencia común. And of course, it looks like the creator of this chart loves poodles, loves dogs and poodles. Y se ve como que el creador See at the top. de esta gráfica ama a los animales, a los perros y a los Instead of a puros, human being. en vez de los seres humanos. Okay. And then you have the all-important power of the motor, powerful motor, alleged powerful motor. Of the Y theory. tienen las mutaciones y selección como motor. Okay. And then often overlooked is the big question of how life began. Y a veces nos olvidamos de la gran pregunta, ¿cómo es que la vida comienza? Okay. And was it by just a strictly natural process? ¿Sucedió por el origen de la vida, por un proceso natural? Now, are there questions about each of these areas? ¿Hay preguntas de algunas de estas áreas? I would say right now there are gigantic questions about the origin of life and mutation selection as a motor. Yo diría que ahora mismo hay
preguntas mayores acerca del origen de la vida y de las mutaciones y selecciones como motor. And many people will say, well, at least common descent is proven by the facts. Y muchas personas quizás puedan decir, por lo menos la descendencia común se prueba con los hechos. And my answer to that is if you bring in common design, that is a common designer, against common design wins. Y mi respuesta para eso es si traen el Diseñador diseño común y la descendencia común, el diseño común gana. Okay, the designer, common designer. Okay. So what we want to do is analyze, and I want to show you just a little bit of the complexity of life by showing you a microtubule with a little robot creature walking up, carrying a load on his back. Quiero decir, you're going to have to repeat that for me. Okay. Okay. So what you're seeing here Lo que están viendo aquí is a very tiny worker molecule in your cell. es una pequeña molécula trabajadora en la célula. He's a machine. Es una máquina. He's called the kinesin. Se llama el kinesina. Kinesina. Okay. And he has a little set of hands that grab a hold of that big load of building materials. Y tiene unas pequeñas manos que agarran todos los materiales de construcción esos. And he has 2 feet. Y tiene 2 pies. And they attach to the microtubule. Y se pegan al tubo microtúbulo. Okay. And he actually walks across that microtubule pulling that load behind Y him. camina por ese microtubo con ese carga, ese peso. Now, if we have access to the internet, do we have access to the internet? Si tuviéramos acceso al I internet, mean, I can actually show you, but I can also have Pastor Javi and Pastor Ricardo send you the link. So you pudiera guys can mostrarles, pero también pudiera que el pastor Javier y el pastor Ricardo se los mandaran un correo. that way you can watch a 4-minute movie just on this guy. De esa forma pudieran mirar una pequeña película de 4 minutos. Would you like to have that link? ¿Les gustaría tener ese? Yeah. It's an amazing 4-minute movie. It'll blow you Es away. una película grandiosa de 4 minutos. Okay. And so what we want to do is remind ourselves that there are people, scientists that have been questioning this that are atheists. Lo que queremos dejarles saber es que hay científicos ateos que han estado cuestionando esto. One of them is Pierre Grasset, Uno de ellos es Pierre Grasset, and he ferociously attacked the central ideas of neo-Darwinism. y él atacó con ferocidad las ideas centrales del neodarwinismo. He wrote his book, The Evolution of Living Things. Él escribió su libro La evolución de las cosas vivas, And he basically said that we do not have any idea how evolution could happen. y básicamente dijo que no tenemos ninguna idea de cómo la evolución sucedió. And then that was in the early 60s, in the later 60s, this gentleman comes on the scene, Schutzenberger, Y en los 60 este señor viene a la escena and he participates in the institute, the Wistar Institute. y él participa en el instituto de Wistar, That's at University of Pennsylvania, y in Philadelphia. es una universidad en Pensilvania. Okay, it's a famous meeting among Darwinists and mathematicians that had become skeptical about that natural selection. Y es una reunión entre darwinistas y varios matemáticos que llegaron a ser escépticos acerca del poder de la selección natural. And in that result of this meeting, it became clear that they only had one answer when the mathematicians were criticizing mutation selection. Y el resultado de esta reunión fue que hubo una sola respuesta cuando los matemáticos criticaron la selección natural. If you read the back and forth, they say, well, we're here. Si leemos el argumento que había, los matemáticos decían, bueno, aquí estamos. Is that much of an answer? Eso es mucho de una respuesta In eficiente. other words, another guy, Murray Eden, Otro hombre, Mary Eden, of MIT, de MIT, he was an atheist Jew. era un ateo judío.
and I got to know him personally. He helped me on my book on Darwin. Yo lo conocí personalmente, de hecho, él me ayudó en el libro que yo escribí acerca de Darwin. And he said Y él dijo the Darwinists were completely closed-minded. que los darwinistas tenían una mente cerrada. He said it was like talking to a wall Era como hablar con una pared, because they're in a different paradigm. porque estaban en otro lugar, paradigma. Thank you. Okay. Their mind was completely set within that perspective. Porque su mente estaba en esa perspectiva. So I actually talk about this in the opening part of my book, Doubts About Darwin. De hecho, yo hablo acerca de esto en la apertura de mi libro, Dudas acerca de Darwin. Schutzenberger had a PhD both in biology and mathematics, and he laughed at Darwin's theory. Schutzenberger tenía un doctorado en matemáticas y en biología, y él se reía de los darwinistas. Famous member of the French Academy of Science. Un famoso miembro de la Academia Francesa de Biología. De Ciencia. Okay. Colin Patterson erupted with skepticism in 1981. Está la charla de Colin Patterson en 1981. He was a very famous fossil fish expert at the British Museum. Él era un experto de fósiles de pescados en el Museo Británico. He came to the United States and was giving talks that shocked everyone. Él vino a los Estados Unidos y estaba dando charlas que estaban poniendo a todo el mundo en un shock. He came to the New York City American Museum of Natural History. Él fue al Museo de Historia Natural en New York. And we actually listened to a little bit of his talk Y de hecho, in our class. escuchamos un poco de su charla en mi clase. And he begins the talk with a shocking question. Y él empieza la charla con una pregunta. Okay, you ready for the question? ¿Están listos para la pregunta? So this guy is an atheist. Este hombre es un ateo. He doesn't believe in the Bible. No cree en la Biblia. He doesn't want to promote intelligent design. No quiere promover el diseño inteligente. But he's become very, very skeptical of Darwin's theory. Pero está muy escéptico de la teoría de Darwin. Escéptico de la teoría de Darwin. He begins his talk by saying, my question is, can you tell me one thing about evolution, anything that is true? La pregunta con la cual empieza la charla es, ¿puede usted decirme alguna cosa acerca de la evolución? Cualquier cosa que sea verdad. At the beginning of his talk. Al principio de su charla. Everybody in his audience is an evolutionist. Todo el mundo en su audiencia son evolucionistas. Can you imagine the silence, the shock? ¿Pueden imaginarse el silencio que había en la habitación? As the audience sat there? Mientras la audiencia se sentaba ahí. I talked to one of the eyewitnesses who actually set up the tape recorder. We have a transcript of this entire speech. Yo hablé con uno de los testigos que ayudó con la grabación de la charla. Okay. He said that Niles Eldredge, a famous theorist, was standing on the side. Él dijo que un teorista estaba parado al lado. And he said he watched him as he put his hands on his head. Y vio cómo se puso las manos en la cabeza. He was standing by the wall. Estaba parado cerca de la pared. And he said as Colin Patterson was doing this, he just slid down the wall like this. Y se bajó de la pared de esa forma, se escondió de esa forma. He could hardly stand up anymore. Ya no se podía casi ni parar. Why did they get shocked when this guy made that statement? ¿Por qué se alarmaron cuando este hombre hizo esa pregunta? Because he had the highest reputation in the world at that time on fossil fish. Porque tenía la reputación más grande en el mundo con fósiles. He even says it's at the beginning of the talk. He says, "I'm confident I know more about my topic than anybody else in the world." Y él lo dijo al principio de su charla. Yo estoy seguro de que yo sé más de este tema que cualquier otra persona en el mundo. And then he says, if we're honest, we know many of us have moved from evolution as fact to evolution as faith. Y si somos honestos, sé que muchos aquí se han transferido de la evolución como un hecho a la evolución como fe. That's Colin Patterson saying that. Esto es lo que Check it out. It's right there in transcript, page 5. Ahí está en la página 5 de transcripción. Yeah, he's just getting warmed up now. Y él estaba solamente empezando. Are you ready for the next? ¿Están listos para lo próximo? Okay. He said early evolutionists thought that they had knowledge, and he puts this in quotes, knowledge when they talked about evolution. Los evolucionistas del principio pensaban que tenían conocimiento de esto. Yeah.
But he says, I've begun using a different term for evolution. Yo empecé usando un término diferente para la evolución. He says, I call it anti-knowledge. Yo lo llamo anticonocimiento. Wow. Wow. What do you mean by that? ¿A qué se refería con eso? He says it's something that pretends to give knowledge, but in Es- fact does not convey any knowledge. Es algo que pretende dar conocimiento, pero no da ningún conocimiento. Okay. So as I interacted with Colin Patterson's speech, I was shocked. Mientras yo interactuaba con la charla de Colin Patterson, yo me quedé en un estado de shock. I actually sat in my car outside Schofield Church in Dallas when I first heard this report. Yo me senté afuera de Schofield Church en Dallas, en mi carro, por primera vez cuando escuché este reporte. Reported by Norm Geisler. Reportado por Norm Yeah, Geisler, famoso apólogo. Yeah. un famoso Yeah, pólogo. okay. Enough on Colin Patterson. Apólogo. Okay, that was the A bomb. Now we're moving to the H bomb. Ahora nos Okay. estamos moviendo por una bomba mucho más grande. Okay. And Michael Denton, we mentioned him, Michael Denton, del cual hablamos anteriormente, an agnostic professor of genetics. un and- profesor agnóstico de genética, Yeah, and he had another doctorate in medicine. y tenía un doctorado en medicina también. Wrote this book and finally published it in 1985. Escribió este libro y lo publicó en 1985. And his summary statement is this, which I'll just let you read. Y empieza de esta forma. Un último término. La teoría darwinista de la evolución no es ni más ni menos que el gran mito cosmogónico del siglo XX. Cosmogónica es decir, de la creación, de orígenes. Now, how can he say that? ¿Cómo puede él decir eso? Because he studied this topic for 20 years. Porque él estudió este tema por 20 años. Looking for the gradual step-by-step development of any major feature of plant or element. Mirando- Plant or animal, sorry. Mirando por la evolución gradual de cualquier animal o planta a través de todo esto. Okay, he has now, and he said I couldn't find any gradual development. Y dijo, no puedo encontrar ninguna evolución mayor. So many scholars, including these, have been impacted by his book. Muchos escolares, incluyendo a estos, han sido impactados por sus libros. And since Denton, there's been an explosion of, and now this is well over 100 books presenting the case for intelligent Y design. desde entonces han habido más de 100 libros a partir de ahora, desde apoyando el diseño inteligente. Okay, this is just my contribution. Esta es Which, mi contribución al apoyo. okay, and I deal with the war against diseño inteligente. La historia del tiempo de la guerra contra el Okay. diseño inteligente. Okay, so before we start lunch, can we start about noon? Podemos empezar el lunch Or 12:15? What's a good time to start a las lunch? 2:15, 12. Because we're ending at 3. Vamos a terminar a las 3. What's a good time? Okay, so we can just take a break and maybe a little bit later? Okay. Because we just took a break not too long ago. Yeah. Yeah, okay. I'm going to press on. Vamos a So- seguir hacia adelante. So I want to equip you with some points, okay? Some major points, Pues, specific points that show how the theory is dissolving. quiero dar unos puntos específicos que muestran cómo la teoría se está disolviendo. Okay. The first point is the origin of life itself. El primer punto es el origen de la vida por sí mismo. So, what do you need to have a living cell? ¿Qué significa, qué necesitan para tener una célula viva? Well, you need a wall, or what we call the membrane, Necesitan una membrana, okay? And it's very, very interesting. muy interesante. It's formed of what are called lipid molecules. Se forman de moléculas de grasa. Yeah, exactly, yeah. Good job. You guys are doing a great job. I'm standing here, thank you, okay. Dificultades están, anyway, you're doing a great job, okay. I can't say it, but they're doing a great job, okay. This was an experiment here that was done in 1953, Esto fue un experimento que se hizo en 1953, okay. Very, very famous. muy famoso. Stanley Miller Stanley Miller, was at the University of Chicago when Estaba en la when he Universidad set de up this Chicago. apparatus. y él fue el que hizo todo este aparato. So he would boil right here in this flat
flask the gases. He would get the gases going. So ahí él hervía los gases en ese container, en ese. Yeah. And so you can see the arrow, the gases went up and around. Y pueden ver como la flecha indica que los gases iban alrededor. And a spark would be sent from one side to the other in that chamber. Y una chispa se pasaba de un lado al otro en esa caja. Okay. And the spark would actually cause these gas molecules to join. Y la chispa provocaba que las moléculas del gas se unieran. Okay. Then he would cool it here. He would condense it and cool it. Y aquí lo enfriaba en el condensador. And any molecules that were forming, he would trap it here. Y cualquier moléculas que se formaban, él las atrapaba ahí abajo. Okay. So this is the most famous experiment, and it's printed in the textbooks of high school students. Este es el experimento más famoso y está en los libros de escuelas secundarias. And you know why they're excited about this experiment? ¿Y still? saben por qué están emocionados con este experimento? It produced a couple of the amino acids. Produjo un poco de aminoácidos. Not all 20. No los 20. They actually, original experiment found, I think, 4 or 5. El experimento original creo que solamente encontró 4 o And 5. later they found more and more. Y luego encontraron más y más. But what do you need to form a protein? ¿Pero qué necesitan para formar una proteína? Do you just need to find a couple amino acids? Solo necesitan encontrar un poco de aminoácidos. And you have life? ¿Y ahí tienen vida? No, the No. protein is formed of amino acids in a certain order. Las proteínas se forman de los aminoácidos y un cierto orden. And I didn't tell you this, Y no les dije esto, but did you know that every amino acid has 2 varieties? pero ¿sabían que cada aminoácido tiene 2 variedades? There's left-handed and right-handed. Está el izquierdo y los derechos. Is anybody here left-handed? ¿Aquí hay alguien que escriba con la mano izquierda? I'm right-handed. Yo escribo con la derecha. I have 2 sons who are left-handed. Yo tengo 2 hijos que escriben con la izquierda. Okay. But the molecular structure for almost all, 19 out of the 20 amino acids, Pero has a mirror image structure. la estructura molecular para casi todos los aminoácidos, 19 de los 20, tienen a mirror. Yeah, it's like the left-handed looks, it's the same formula, but it's like just opposite, like a What left do and you a call right it? and A a mirror, left. a mirror what? Mirror image, I said. Tiene una imagen como de espejo. Okay. But proteins do not ever use right-handed amino acids. Pero las proteínas nunca usan los aminoácidos derechos. They don't like them. No les gusta. They don't taste good. No saben bien. I don't know. No sé. They don't smell right. Quizás no huelan bien. They're not accepted. No son aceptados. Only lefties. Solo los izquierdos. But when these accidental amino acids are made, Pero cuando estos aminoácidos accidentales se hacen, is there somebody saying only form left-handed? quizás hay alguien diciendo solo formen los que son izquierdos. Or do the molecules just kind of make right and left? O las moléculas forman izquierdos y derechos. What would you guess? What ¿Cuál is your es guess? lo que ustedes piensan? ¿Qué pensarían ustedes? You think it makes both? ¿Piensan que hacen los dos? Yes, it makes both. Sí hace los dos. So there's roughly 50% right-handed Hay 50% de los derechos, and 50% left-handed, 50% izquierdos, but proteins are only left-handed. pero las proteínas son solo So if you izquierdas. have a soup, even if you had all 20 amino acids, you would have a messed up soup Y aun si tuvieran Right. los 20 aminoácidos, tuvieran una sopa que no serviría. because you would have to purify it and get rid of all the right-handed, and then your problem is just partially solved. Porque tendrían que sacar todos los derechos y purificarlo, y aún así su problema solo estaría parcialmente resuelto. Because even if you had even all left-handed, you just can't throw them together Porque aun si tuvieran los izquierdos, no los pueden tirar todos juntos. because those amino acids have to be lined up like letters in a sentence Porque los aminoácidos tienen que estar escritos pre- como una in a- letra en in una a- oración, in a precise order. en un orden preciso. And how likely is that to happen through just collisions? Y al azar, ¿cuán posible es eso que suceda? Have you heard the statement, I don't have enough faith to be an atheist? ¿Han escuchado la oración, no tengo suficiente fe para ser un ateo? I love that statement. Me encanta eso. Okay. I do not have enough faith to believe in the accidental start of life.
Yo no tengo suficiente fe para creer en el comienzo accidental de vida. Okay, that's exactly the way to put it. Thank you. Okay, I just don't have enough faith. I can't manage the leaps of faith. No tengo suficiente fe para creer en eso. Because even if I had all these proteins, Porque aun si tuviera todas estas proteínas, and the minimal cell we know now needs roughly 470 proteins. una célula de aminoácidos necesita 400 What's missing? proteínas. ¿Qué está faltando? Does a cell just have proteins? ¿Una célula solo tiene proteínas? What's missing? ¿Qué está faltando? Is there anything on the floor that's missing? ¿Qué está faltando? DNA. ADN. We haven't even gotten to the level of talking about DNA. Ni siquiera hemos entrado en el nivel de hablar acerca del ADN. And you know, when you get to DNA, the sugars, Y cuando llegan al ADN, las azúcar, the deoxyribose sugars, las azúcar deoxyribose, dioxirribosa, yeah, something like that, okay. They have two forms, tienen dos formas, left and right, derechas e izquierdas. but DNA only uses the right-hand sugar. El ADN solamente usa las azúcares de derechas. Oof! Uf, I now have a bigger headache. ahora tengo un dolor de cabeza If mucho I'm an más grande. accidental, if I believe in accidental evolution. Si creyera en evolución Now, accidental. I'm just getting started. I'm just getting Y started. solo estoy empezando. I actually did a broadcast on my program. De hecho, hice un broadcast, un programa, en mi programa. It was 48 minutes long, Fueron 48 minutos and I laid out 20 problems with the origin of life theory. y expliqué 20 problemas con la teoría del origen de vida. What I've shared to you here is like 4 out of the 20. Lo que he explicado aquí son como 4 de los 20. This could be another hour. but Esto pudiera ser I otra don't want to hora. stay here this long. No vamos a quedar Okay. aquí. So it's to me educational malpractice to print this in the book. Y para mí esto no es ético printear esto en los libros de la escuela. It misleads the high school students in saying that this led us to the answer. Porque hace creer a los estudiantes de secundaria pensar que esto es lo que nos llevó a las respuestas. So the optimism and enthusiasm that was there Y el optimismo y el entusiasmo que hubo ahí is now diminishing. Look at it. se está cayendo y se está reduciendo. It's getting smaller. Se está poniendo más pequeño Smaller. y más pequeño. And now I should make that just smaller and smaller until it's just a red dot. Y ahora debería hacerlo más pequeño y más pequeño y más pequeño hasta que fuera solamente un punto rojo. Even Richard Dawkins Aún Richard Dawkins in the movie Expelled, No Intelligence Allowed, en la película Expulsado, Expulsado, no hay inteligencia permitida. fantastic movie. It's on YouTube. Película fantástica, está en YouTube. Fantastic. It's required watching. Did you ever watch that? We didn't watch it this year. I'm sorry, in the class. I should have shown it. Okay. Es We'll take care requerido of that. que se vea. We'll get you. Have you a copy? Have you seen Expelled? Oh, it's Ben Stein. Have you seen it? No. Okay. Famoso. I'm sorry. The famous actor Ben Stein. El famoso actor Ben Stein. Ferris Bueller's Day Off. Have you ever heard of Ferris Bueller's Day Off? Okay. Have you ever heard of Ferris Bueller's Day Off? Ferris Bueller's Day Okay. Off. He's the teacher who says Bueller. Él es el maestro que dice Bueller, Bueller. He's the teacher. Anyway. Okay. Isn't that from the 80s? Yeah. All right. Yeah. Okay. Esa So película es de los anyway, 80. so Ben Stein, Ben Stein, Jewish agnostic, agnóstico judío, but who believes in design, pero cree en el diseño, did one of the greatest jobs ever in telling the story of intelligent design. hizo uno de los trabajos más grandes hablando acerca de la Okay. historia de diseño inteligente. And he talks to Richard Dawkins about this problem. Y habla con Richard Dawkins acerca de este problema. And he sits there and he says, now, Y se sienta y dice, Richard, do we know how life started? Richard, ¿sabemos cómo es que la vida empezó? And Richard said, no, we don't know. Y Richard dice, no And I sabemos. thought, that's a very honest moment. Y yo pensé para mí mismo, eso es Okay. un momento bien honesto. And then he says, oh, and then you can hear the voiceover, Y dice, oh, y se puede escuchar la voz, the voiceover, commentary. los comentarios. Yeah. He says, wow, did I just hear Richard Dawkins admit we don't know how life started? Y diciendo, wow, acabamos de escuchar a Richard Dawkins admitir de que no sabemos cómo la vida comenzó. And so he presses it and he said, oh, well, tell me then. So then could it have been designed? Y él empuja un poquito más y dice, bueno, entonces dime, ¿puede haber sido diseño? And he said,
It could have been designed by another civilization and sent here. Dice, bueno, sí pudiera haber sido diseñado por otra civilización y haber sido enviado aquí. Bingo! Bingo. What did he just admit? ¿Qué acaba de admitir él? Number one, we have no idea how life started. Número uno, no tenemos idea de cómo la vida empezó. Number two, there's an attractive idea that it actually came from intelligence. Número dos, hay una idea atractiva de que vino de inteligencia. Number three, he's wiped out the idea that it could be God. Número tres, él quitó la idea de que pudo haber He's sido Dios. rejected the idea that it could be God. Ha rechazado la idea But de que pudo why? haber dicho Dios. ¿Pero Why por has he qué? rejected the possibility it could be God? ¿Por qué He doesn't rechazó esa posibilidad? He No lo doesn't dice. say. The mixture of the gases that they had in this experiment were wrong. La flat mezcla wrong. de gases que tenía en ese experimento era equivocado. And there are little chemicals that would get into any of these chains and would cut off or terminate these growing chains. Hay reacciones que terminan las cadenas que estaban creciendo. You couldn't grow the chain any longer. No because of- podían crecerlo muy más largo. and how could you get the correct order by chance? ¿Y cómo conseguir el orden correcto? So E. coli El E. coli has a very, very great complexity. It has 4,288 tiene genes. una complejidad de 4.288 genes. The minimal DNA for bacteria is now thought to be about 1,000 genes, El ADN mínimo para bacterias es de 1.000 genes. and the parasites are maybe 480 Y genes. los parásitos son de 480 You genes. can't get that much DNA by chance. No pueden obtener esa cantidad de ADN por simplemente un chance. This scientist is an agnostic based at a university in Israel, Este científico es un agnóstico en la Universidad de Israel. and this is the most famous book on the origin of life written by an atheist. Y este es el libro más famoso en el origen de la vida escrito por un ateo. This is his statement. I had a friend who was attacking intelligent design. Tuve un amigo que estaba atacando el diseño inteligente. He wrote a book on against intelligent design. Escribió un libro en contra del diseño He inteligente. said, read Noam Lahab's book. Y él dijo, lee el libro de Noam Lahab. I said, okay, I'll buy it and read it. Y dije, ok, lo voy a comprar So y lo voy a when I leer. got to the end, I saw this statement. Y cuando llegué al final del libro vi este Why comentario. don't you just read it? La alarmante cantidad de especulaciones, modelos, teorías y controversias en la relación con cada aspecto del origen de la vida parece indicar que esta disciplina científica se encuentra en una situación casi imposible. Wow. Do you see what he's saying there? ¿Ven lo que está diciendo ahí? He's admitting we don't have the slightest idea, and it's getting worse over time, not better. Él está mintiendo, no tenemos ningún tipo de idea y mientras más pasa el tiempo, peor se pone. He says at the end of this section, that very next paragraph, we are now looking for, he says the word paradigm, we're looking for a new paradigm. En el próximo párrafo dice, ahora mismo estamos buscando por una nueva paradigma. Okay. So before we get into the next set of points, I would like us to stand and mingle and have a nice break and take a nice 10-minute break. Can we do Antes that? del próximo punto me gustaría que nos pusiéramos parar Okay. y tomar un descanso So, de 10 minutos. Let your overworked brains simmer down. Okay. Vamos a dejar que los cerebros descansen un poquitito. Thank you. Gracias.